La mayoría de fotógrafos no empieza a hacer fotos de retrato no porque no tengan una cámara mejor, sino simplemente porque les da miedo empezar a dirigir personas o simplemente no saben cómo hacerlo. Y si ahora mismo eres de los que piensa que no tienes modelo, no tienes experiencia y no sabes cómo empezar en este mundillo o que te da miedo hacerlo, este vídeo es para ti. Mi nombre es Adrián, soy fotógrafo y filmmaker y seguramente igual que tú, cuando empecé tampoco sabía mucho cómo meterme dentro de este mundillo ni cómo buscar modelos o contactar gente para empezar a hacer fotos, porque sinceramente yo soy una persona también muy introvertida y a mí esto también me daba mucha cosa. Ahora es algo que sinceramente ya no me cuesta y después de muchas campañas y de muchas sesiones he aprendido que realmente empezar en esto es bastante más sencillo de lo que parece. Así que hoy voy a enseñarte esos primeros pasos que tienes que seguir o los que yo al menos seguiría para empezar a buscar personas y comenzar a hacer fotografía de retrato. Porque créeme que al final ese miedo que tienes te lo estás provocando tú solo y al final con miedo no se llega a ningún sitio. Olvídate de buscar modelos profesionales. El primer error que todos cometemos es sentir que necesitamos modelos profesionales para empezar a hacer fotos de retrato. Y créeme que no los necesitas. Lo primero que tienes que hacer cuando quieres empezar en fotografía de retrato es buscar en tu círculo más cercano. Amigos, familia, tu pareja o incluso compañeros del trabajo. Lo importante aquí no es aquí en fotografía, sino que tú practiques, porque cuanto más practiques, más confianza vas a tener en ti mismo después para buscar un modelo más profesional. Y además es bastante raro y poco común que un amigo o un familiar te diga que no, primero de todo porque te van a hacer el favor y seguramente el hecho de tener fotos gratis y fotos decentes con una cámara decente, porque esto es lo que ellos ven, una cámara de fotografía, seguramente te van a decir que sí. Así que quítate ese miedo y empieza con gente cercana. Lo segundo es que aprendas a ver la luz antes de querer comprar cualquier cosa. Muchos fotógrafos al principio, cuando están empezando, se obsesionan con las cámaras, con las luces, con los flashes y con cualquier otra cosa que crean que va a mejorar su flujo de trabajo. A ver, principalmente, dependiendo de lo que necesites, pues sí, obviamente cierto equipo va a mejorar tu trabajo, pero ahora mismo eso no te interesa. Mi recomendación aquí es que primero intentes entender la luz natural, la luz de la calle, cómo funciona hacer una sesión en exterior, ya sea por la mañana, al mediodía o por la tarde. Evidentemente hay muchas horas del día donde la luz es más favorecedora que en otros momentos, pero esto es precisamente lo que tienes que entender. Una vez entiendas cómo funciona la luz natural y cómo puedes jugar con ella, ya sea con difusores o con reflectores o con lo que quieras, ahí sí que te puedes empezar a meter un poco en el mundo de la iluminación artificial, porque el mundo de la iluminación artificial es bastante más complejo y si no entiendes la luz natural, pues posiblemente te va a costar más entender la artificial. El tercer consejo que te doy es que aprendas a dirigir personas. Aunque no lo sepas, aunque tú también vayas un poco nervioso porque eres primerizo y estás empezando a hacer tus primeras fotos a personas, la persona que tengas delante de cámara normalmente va a estar más nerviosa que tú, y esto es una realidad. Tú eres la persona que está dirigiendo la sesión de fotos y tú eres la persona que tiene que guiar el vibe de esa sesión. Si al final tú estás callado, la otra persona va a estar incómoda. Sin embargo, si transmites seguridad y tienes claro lo que quieres hacer y le ayudas a conseguir eso, esa persona va a estar más confiada y más tranquila. Mi recomendación aquí es que tengas claro siempre que la persona que tienes delante es tan importante como el equipo que estás utilizando para hacer las fotos, principalmente porque esa persona es la que se va a ver. Aquí no importa tanto la calidad de la cámara, que sí, que obviamente es importante la cámara y las lentes que necesites para ciertos trabajos, pero al final la persona que está delante de cámara es la persona que importa. Es la persona que se va a ver y si no consigue conectar contigo ni conectar con la sesión, todo eso se va a notar. Céntrate en aprender a dirigir modelos. Hay muchísimo contenido en internet y muchísimas formaciones muy buenas de cómo dirigir modelos y esto es muy importante. Empieza aprendiendo a dirigir a tus familiares en tu círculo más cercano, que al final tienes más confianza con ellos, y una vez te enfrentes a un modelo profesional, pide feedback. Es decir, ese modelo, si es más profesional que tú y ha trabajado mucho más que tú, le puedes pedir feedback. Oye, ¿qué tal te he dirigido? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dirías que te tendría que haber dicho? Todo este tipo de cosas ayudan muchísimo. Yo siempre que tengo una sesión le pregunto a los modelos que cómo se han sentido, si sienten que les he dirigido bien o que si sienten que les he dirigido mal o regular. Principalmente porque a mí me interesa saber todo esto, porque cuanto mejor diriges a la persona, mejor va a salir la sesión de fotos. El siguiente consejo que te doy es que copies para aprender. Y sí, es un poco raro porque al final no tenemos que copiar, tenemos que inspirarnos. Pero aquí la cuestión que te digo es que simplemente aprendas a encontrar referentes y a intentar aprender con ellos. Abre Instagram, Pinterest o cualquier otra aplicación que creas que te pueda ayudar para buscar referentes e intenta entender todas esas fotos que estás viendo que te gustan. Intenta entender la luz, la posición del modelo, cómo están tratando la composición y toda la parte artística de esa imagen. Y una vez hayas entendido todo esto, intenta recrear esa imagen, pero intentando hacer tu versión. Si puedes no copiarla al 100%, mejor, aunque sí que es verdad que si intentas copiarla al 100% es en ese momento en el que aprenderás, porque habrás entendido la luz y estarás intentando aprender a aplicarla. Después te diría que empieces a hacer muchas sesiones pequeñas. Otro error que cometemos cuando estamos empezando es que queremos hacer sesiones enormes o producciones muy grandes. A todos nos llama la atención la fotografía editorial de revistas y nos encantaría hacer un editorial para que se publique en una revista. Pero esto en la realidad cuando estás empezando no pasa y hacer ese tipo de producciones es muy caro aunque no lo parezca, porque en esas producciones hay mucha gente detrás. Hay gente localizando, hay gente maquillando, gente que hace estilista, hay fotógrafo, hay asistente, hay muchas cosas que seguramente tú no ves, pero ahí están. Entonces,
evita hacer sesiones enormes, sesiones muy grandes, porque al final tú eres primerizo y seguramente no vas a saber coordinar a tanta gente. Intenta empezar, pues no sé, haciendo sesiones sencillas. Coge a unos cuantos amigos, a familiares y haz, pues por ejemplo, 10 sesiones en el parque de 30 minutos, que al final vas a sacar bastante material y tú te vas a encontrar con ese frente al que vas a tener que intentar solucionar, porque ahí te vas a encontrar la luz natural del día, del amanecer o atardecer, lo que hayas decidido, y ahí es cuando vas a aprender a tratar ese tipo de luz. Al final, si intentas aprender, aquí lo importante es un poco la cantidad. Es mucho mejor que intentes aprender con 10 sesiones sencillas antes que hagas una sesión grande cada 6 meses, y eso quiere decir que estás disparando una vez cada 6 meses. Por lo tanto, la franja de aprendizaje se va a estirar bastante, entonces vas a tardar mucho. Y estas son las cosas que yo haría para empezar a hacer fotos a personas, a modelos o retrato en general. Es decir, vamos a hacer un resumen rápido. Entorno cercano, amigos o familiares. Aprovecha y empieza a entender la luz natural. Busca cómo dirigir modelos y aprende a dirigirlos. Recrea tus referencias favoritas para empezar a aprender cómo funciona la luz, la composición y todos los aspectos de una imagen. Y por último, procura hacer sesiones constantemente, porque al final la práctica hace al maestro. Y estos son básicamente los consejos que yo os daría si estáis empezando. Y sobre todo, y mi último consejo es que no os pongáis nerviosos y que no os frustréis, porque al principio es muy normal frustrarse. Principalmente porque a lo mejor no nos salen las cosas o simplemente porque nos comparamos con otros fotógrafos que tienen más experiencia. Y este es el peor error que puedes hacer, porque al final ninguno nacemos aprendiendo. Todos tenemos que aprender. Y sí que es verdad que hay gente que aprende mucho más rápido que otra, pero al final no te puedes dejar de llevar por esto. Cada persona tiene sus tiempos y cada persona tiene su línea de aprendizaje. Así que con calma, coge tus primeros modelos, a tus amigos, a tu familia, busca referencias y empieza a intentar recrear todas esas fotos, pero sobre todo no copies, simplemente intenta aprender lo que estás recreando. Y una vez ya tengas más conocimiento y sepas cómo tratar la luz, cómo dirigir, cómo tener ideas originales, aunque tus referencias hayan marcado un antes y un después en tu estilo, intenta crear tus propios trabajos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dame un like, porque voy a empezar a subir contenido como este mucho más a menudo. Además, tenéis una serie activa en el canal que se llama The Creative Process, donde comparto un poco mis días como fotógrafo y como filmmaker. Dentro de poquito subiré el capítulo número 3 y capítulo número 4, donde ya voy a explicar un poco cómo he hecho algunos trabajos, entre ellos una campaña de moda. Así que suscríbete y no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en la próxima.